fútbol y de medicina todo el mundo opina, pero cuando hablamos de pelo ya todavía más. Hay muchísimos mitos. Por ejemplo, que cortarte el pelo, o afeitártelo o rapártelo hace que aparezca más pelo a larga. Es una chorrada grandísima. Fijaos, sí, toda la gente que está calva y se rapa el pelo continuamente, si eso funcionara no habría calvos, cuando es evidente que esto no ocurre así. Y esta es una creencia que la veo muy mantenida, sobre todo en mujeres que piensan que, por ejemplo, mujeres que son más peludillas en la zona de las patillas o en la cara, que si se depilan o se rapan el pelo o se afeitan el pelo les parece más barba, es una tontería absolutamente, no tiene nada que ver, está descartado completamente esto. Es más, yo esto lo veo muy frecuentemente, hay algunas creencias, por ejemplo, que a los bebés hay que raparles el pelo para que luego les crezca más fuerte, es otra tontería completamente. Estoy cansado de ver bebés de unos pocos meses que tienen un pelo relativamente bueno a los que los abuelos le rapan para que luego crezca más. Eso no tiene ningún tipo de sentido bajo ninguna circunstancia. Probablemente la base de este mito radica en que, por ejemplo, cuando uno se afeita la barba, cuando te cortas con cuchilla, pues por cómo cortas el eje del pelo, pues a lo mejor transitoriamente puede parecer como que es un poquito más grueso, pero no tiene nada que ver con el efecto a largo plazo ni a medio plazo. Con lo cual, por favor, descartad esto, ¿vale? Si es una mujer con pelo aquí y te lo quieres depilar, adelante, por favor. Y que sepas también que no por depilártelo va a hacer que crezca más. Tontería completamente. De hecho, el exceso de depilación a largo plazo produce alopecia, ¿vale? Es algo que vemos continuamente. Si os fijáis en vuestros codos, si os fijáis en vuestras rodillas, si os fijáis en los tobillos, si os fijáis en las mujeres en las cejas, cuando todos tienen más de 35 años van a ir perdiendo todas cejas, porque muchas de ellas, por ejemplo, se depilan con pinzas y a largo plazo se produce pérdida de pelo. El segundo mito que es imposible de solucionar ya es que el pelo se cae. El pelo no se cae. A ver, con matices. Esto es una idea que en psiquiatría dirían que es una idea irreductible, es decir, la población la tiene metida en su cabeza y no hay manera de racionar con ellos para decirles que esto no es así. Hay muchos tipos de pérdida de pelo. La frecuente que tenemos casi todos, o diría que toda la población, en diferentes grados, es la alopecia androgenética, es decir, el pelo fino. Y es justamente eso, el pelo fino. Nuestro pelo es más fino. No es que se esté cayendo. Se caerá como siempre, pero lo que hace que veamos menos pelo es que tenemos un pelo que es tan fino que no da cobertura, no es grueso, no tapa. De hecho, por ejemplo, mis entradas aquí, a mí no se me ha caído aquí. No se me ve que tengo pelo, lo he perdido los últimos años, porque en los últimos 20 años se ha ido afinando el pelo. ¿Esto qué significa? Que mucha gente se asusta cuando ve que se cae pelo en la ducha, etc. Y la mayor parte de las veces no tiene una relevancia. Y si la tiene, lo tiene con caídas distintas que no son de alopecia androgenética. Pueden ser, por ejemplo, una alopecia areata, o pueden ser efluvios, que casi siempre no tienen ningún tipo de importancia. Pasa que la gente habitualmente lo magnifica. El tercer mito también muy extendido, pero esto no ha partido tanto de la idea de la gente, sino que esto ha partido más, vamos a decir, de evidentemente la potencia industria cosmética, es que un pelo cuidado es un pelo mejor. No necesariamente. Al pelo, a esto, le da bastante igual, en líneas generales, de cómo lo cuides. Me explico. Puedes estar calvísimo o calvísima aunque te gastes cientos de euros mensuales en productos tónicos, capilares, etc. ¿Por qué? Porque por ahí no van los tiros. Si tienes una alopecia androgenética, es un tema genético y está escrito en tus genes que te vas a quedar calvo o calva, salvo que lo desafíes, evidentemente, farmacológicamente o con trasplante. Pero el resto de cosas no te van a hacer especialmente nada. ¿Es cierto que un pelo cuidado es un pelo más bonito? Sí, claro que sí. Que huela mejor, que tenga más brillo, que tenga más textura, que tenga más volumen, pero son cualidades transitorias. A nivel lo que es densidad de pelo, es bastante independiente del cuidado que hagas. Esto es cierto, con unos límites que ahora comentaré, pero no es nada raro encontrarse gente, vamos a decir, de un nivel socioeconómico muy bajo, vamos a decir, vagabundos, que tienen mucho más pelo que gente multimillonaria, porque por ahí no van los tiros. Es un tema genético. Y hablando de temas cosméticos, los champús, otro mito que me encuentro, que también yo creo que ya es irreductible. Cuando en psiquiatría se habla de algo que es irreductible, una idea irreductible, es que no se le puede sacar al paciente de que esa idea es cierta. Esto ocurre, por ejemplo, en algunos delirios, ¿no? Bueno, no es que sea una psicosis esto, pero me encuentro mucho la idea de que el cuero cabelludo, el pelo, se acostumbra al champú. Pero qué chorrada es esta, ¿qué se va a acostumbrar? Ni que esto fuera inteligente. Vamos a ver. Nuestro cuero cabelludo, es decir, la piel que está situada entre los pelos, que eso es el cuero cabelludo, tiene unas características interesantes. Y es que para proteger, para hacerlo impermeable, produce grasa y una serie de detritus, de escamación. Hay personas que esta producción grasa
Y esa descamación y esa proliferación de hongos es tal que desarrollan patología, dermatitis seborreica. Todos tenemos diferentes grados de dermatitis seborreica, pero hay gente que es impresionante. Esa dermatitis seborreica llevada a su máxima expresión produce tal inflamación que no es que solo el paciente tenga muchísima caspa, que le pique mucho y que se vea feo, sino que esa inflamación mantenida rodeando el pelo que fuerza el pelo a que cambie de fase y pasa de fase de crecimiento a una fase de caída de 3-4 meses. Fijaos que he dicho caída, pero no he hablado de alopecia androgenética, porque eso no es una alopecia androgenética, es un efluvio telógeno consecuencia de inflamación mantenida por no limpiarte bien o por no tratar bien tu dermatitis seborreica. Esa caída, por cierto, es reversible 100%, generalmente. Esa persona que tiene tal cantidad de escamación, de hongos, de grasa, etc., tiene que lavarse el pelo con champús adecuados que tengan alta capacidad detergente de limpiar, mucha capacidad quelante, astringente, que sequen. La dermatitis seborreica es una patología que es de las pocas que están confirmadas, de las pocas, porque hay muy pocas, en las que desconocemos muy bien el nexo, pero el estrés influye en que haya brotes. De forma que un paciente puede estar a veces mejor y a veces peor. Pero el cuero cabelludo no se acostumbra al champú. Si el champú le va bien, le va a ir siempre, salvando que haya cambios en su patología de base. Pero no se ha acostumbrado a nada. No tienes que comprarte 50.000 champús. Si te va bien uno, sigue con ese. Y hablando de lavados y demás ideas irreductibles. Otra idea, que esto está muy propiciado por las abuelas, es que lavarse mucho el pelo es malo. Otra tontería. Yo de hecho diría que lavarse poco el pelo sí que puede ser incluso malo. Hay que lavarse el pelo lo que cada uno necesite. Y la mayor parte de nosotros necesita una frecuencia alta. Los hombres diría que casi todos diarias. Y las mujeres, antes de la menopausia, lo ideal probablemente sería 2 o 3 veces a la semana, y cuanto más mejor. Y a partir de la menopausia, que a lo mejor ya hay algunos cambios, pues yo intentaría todas las veces posibles. ¿Por qué? Porque si no limpiamos toda esa descamación, esa grasa, ese detritus, favorece la inflamación que decía antes, que favorece el efluvio. Estoy cansado de ver mujeres de 60 años que se lavan el pelo una vez a la semana en la peluquería y que luego vienen porque se les cae el pelo. Y puede ser tricoscopio y está lleno de descamación, de dermatitis. Pero vamos a ver, señora, por el amor de Dios, laves el pelo. No, es que si no lo lavo se cae más. Claro que se cae más, se cae todo lo que se ha caído aquí. Está aquí caído, lo tienes que limpiar, lo tienes que eliminar. No hay que tener miedo. Bueno, disculpad que he sido un poco tajante hoy, pero es que son típicos mitos que no hay manera de resolverlos. A ver si con este tipo de pequeñas píldoras informativas la gente va entrando un poco más en el conocimiento. Ya sabéis, nos vemos. Adiós.